qué hay niños que odian las matemáticas? Les voy a contar una historia. Habíase una vez una niña. La voy a llamar María. María tenía 10 años, era una estudiante de grado cuarto y en el primer semestre reprobó matemáticas. En el día de reportes, la niña vino junto con sus padres y la profesora estaba toda lista para la reunión. Tenía preparada una lista con posibles tutorías externas, refuerzo dentro del colegio, tenía unos videos educativos para repasar unos temas y unos juegos online. La profe estaba preparada para todo, menos a la reacción de María. María al principio de la reunión estaba tranquila, pero con el tiempo empezó a llorar y después de unos minutos se descompuso y empezó a gritar cosas como: ¿pero por qué ustedes me hacen esto? Por favor, entiéndenme. A mí no me gusta matemáticas. Yo odio esta materia. ¿Entienden? Yo no quiero hacer esto. La misma tarde, cuando la profe me contó de esta reunión, nos sentíamos un poquito frustradas con la frustración de María. Pues número 1, sabiendo que María está en grado cuarto, todavía le falta 8 años y medio de la educación obligatoria de matemáticas. ¿Qué va a pasar en este tiempo? Y número 2, ¿por qué María se siente tan frustrada con la materia? ¿Qué ha pasado en el transcurso de los años? Y otra cosa, creo que María acabó de expresar algo que muchos alumnos quieren expresar, pero de pronto no tienen coraje para gritar esto a sus padres y a los profesores. Hay tantos niños que se sienten frustrados, tristes, bravos con la materia. Y la pregunta es, ¿por qué? Y otra pregunta aún más importante, ¿qué se puede hacer para ayudarlos? Los niños pueden tener dificultades en matemáticas por muchas razones, pero la más común es la existencia de unos vacíos en conceptos y habilidades de la comprensión numérica. Las matemáticas son una materia progresiva que se desarrolla en etapas. Cada nueva idea se apoya en las anteriores, como subir una escalera. Cuando una de estas etapas se omite o se aprende en la manera superficial, se forma un vacío que obstaculiza el aprendizaje en el futuro. Hoy vamos a revisar la progresión en la construcción del número y las operaciones, que está en el corazón de la educación matemática básica, y veremos qué puede fallar en este camino. Primer paso: los fundamentos matemáticos. ¿Qué hay aquí? Muchas cosas. Empezando con las bases de pensamiento matemático lógico: correspondencia 1 a 1, conservación de número, clasificación de grupos, inclusión de clases, pero también competencias verbales, como saber los nombres de los números, poder reconocerlos cuando los vemos, conteo hacia adelante y hacia atrás. Estos y muchos otros son los fundamentos matemáticos. El siguiente paso: descomposición del número 5 y 10. Los niños necesitan ver el 5 y el 10 de múltiples maneras. Cuando manipulan objetos reales, bloques, fichas, sus propios dedos, construyen conexiones profundas en su cerebro. No deberían memorizar hechos, deberían desarrollar flexibilidad numérica, descubriendo que los números viven, se mueven y se transforman. El 5 se convierte más adelante en un ancla para el 10, creando patrones visuales
que los acompañarán toda su vida matemática. Esta comprensión visual y física es la base del pensamiento matemático creativo. En grado primero y en grado segundo llegamos al número 20. Esta es una etapa absolutamente importante, porque aquí se trabaja muy fuertemente algo que se llama flexibilidad numérica. ¿Qué es esto? Flexibilidad numérica es una habilidad donde podemos coger un problema difícil, como por ejemplo 7 más 8, y podemos interactuar con los números en la manera que vuelve este problema difícil en un problema mucho más fácil. Por ejemplo, yo sé que este 8 es casi un 10, entonces puedo sacar 2 de este 7, meterlo aquí, lo que me da 10, y 7 se vuelve 5. 5 más 10 es un problema mucho más fácil que 7 más 8, es 15. También puedo hacerlo otra manera. Este 7 puedo volverlo 10, sacando un 3 de 8 y poniéndolo aquí. Entonces tengo 10 más 5 es 15. También yo sé los números dobles. 7 más 7 es 14. Pero aquí el problema fue 7 más 8. Entonces, ¿verdad? Necesito poner 1 más y esto me da 15. Y si quiero, porque prefiero un doble 8, 8 más 8 es 16, pero aquí tengo 7 más 8. Entonces tengo que quitar un número y 16 menos 1 me da 15. Este es un ejemplo de flexibilidad numérica, donde puedo hacer muchas cosas para facilitar solución de problemas. Y esta etapa es muy importante porque después extendemos a trabajar con los números de doble dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, y es aquí donde los niños deberían darse cuenta que matemática es una materia llena de patrones. Y entonces, cuando una estrategia me funciona aquí con las sumas y restas de un dígito, esto también me funciona cuando trabajo con 2, 3 o 4 números o más. Los estudios demuestran que los chicos que son muy buenos en matemáticas no son muy buenos porque conocen más cosas. Son muy buenos porque saben interactuar con los números en la manera flexible. Y esto es algo muy importante para trabajar. En tercer y cuarto grado llega un tema que es una pesadilla para muchos alumnos y muchos papás: las tablas de multiplicación. Pero si las miramos a través de flexibilidad numérica, la cosa se ve distinta. Por ejemplo, si tengo un problema 8 por 6, no tengo que memorizarlo. Porque, ¿cuál es el problema con memorizar las cosas? Pues lo que memorizamos y no entendemos se nos olvida. Entonces toca reaprender otra vez. Si yo aprendo y voy a un examen y me pongo nerviosa, se me olvida todo, mi cerebro se está bloqueando, no recuerdo nada, se crea más y más frustración. Y cuando miro a las tablas de multiplicación en la manera flexible, ¿qué pasa? Cuando tengo 8 por 6, lo puedo solucionar como, pues 2 por 6 es 12. Y si lo doblo, tengo 4 por 6, 12 y 12 es 24. Y si lo doblo otra vez, tengo 24 más 24, me da 48. Y si quiero, le puedo hacer con otra estrategia. 8 por 3 es 24. Y si lo doblo, tengo 8 por 6. 24 y 24 es 48. Estas estrategias puedo usar para cualquier número. Si tengo, por ejemplo, 17 por 4, pues nadie se aprende las tablas de 17. Pero si aplico la misma estrategia, 2 por 17 es 34, y después lo doblo. 34 más 34 es 68. Ya solucioné el problema.
La belleza de flexibilidad numérica es que no me toca aprender más algoritmos. Las estrategias que ya conozco las puedo aplicar a los números más grandes. Así, cuando me llega 80 por 3, puedo solucionarlo, o 80 por 60, o incluso 0.8 por 0.6. Ya tengo estrategias cómo solucionarlo. Espero que se dieron cuenta qué importante es conocimiento de sumas y restas, porque multiplicación son unas sumas repetitivas y división son unas restas repetitivas. Entonces, si uno tiene buenas bases de sumas y restas, multiplicación y división se vuelven mucho más fácil. Y después, los temas siguen. Llegan fracciones y decimales. Este esquema muestra la progresión de cómo se aprende números y operaciones en educación básica. Obviamente cada paso tiene sus propios pasitos más chiquitos, pero esto es la base y el fundamento que se cubre en escuela primaria y en preprimaria. Como pueden darse cuenta, esto también es base para todo el resto de matemáticas, para estadística, para geometría, para álgebra y todo lo que viene más adelante. La mayoría de los niños que dicen que odian las matemáticas tienen dificultades porque desarrollaron unos vacíos conceptuales en sus escaleras matemáticas, se saltaron algunos pasos y ahora están trabajando en el nivel de frustración, no sabiendo y no pudiendo encontrar la lógica ni conexiones con las cosas que tienen que hacer en los colegios. ¿Por qué esto pasa? Hay muchas razones, pero desafortunadamente, razón número uno, más común, es que simplemente en los colegios no se enseña matemática en esta manera. No se enseña flexibilidad numérica. No se enseña a los niños en la manera visual ni con material concreto. No se hace razonamiento matemático. No se hace conexiones entre conceptos. ¿Cómo se trabaja entonces? Pues a través de memoria, enfocándose en las respuestas, nunca en el proceso, enseñando trucos y algoritmos. Y entonces, ¿qué hace un niño en un salón así? Pues si, digamos, yo soy una alumna muy juiciosa y pongo mucha atención y quiero ser buena, en la primera clase, primer bloque, me enseñan cómo sumar. Entonces, un algoritmo. Entonces, que poner 2 números arriba, poner 2 números abajo. Después hay que sumar los dígitos. A veces hay que llevar. ¿Listo? Yo pongo atención, practico y llevo adelante. Pero después llega un algoritmo de restas, que es algo distinto y muy parecido, pero tiene sus peculiaridades, porque entonces, por ejemplo, ¿qué hago cuando no se puede restar número de arriba con el número de abajo? Hay unas nuevas reglas que hay que memorizar. Y después, como si fuera poco, viene multiplicación, que es totalmente distinta. Y después división y todas las operaciones con fracciones y decimales. Y después viene álgebra y siguientes cosas. Finalmente, matemáticas se vuelve una clase de memoria, de unos procedimientos y reglas de memorizar y memorizar y memorizar. ¿Qué pasa con la memoria? Pues se nos olvidan cosas. Cuando nos estresamos, nos bloqueamos. Y no importa qué tanto estudiamos, aquí no hay nada. Y de verdad, aprender matemáticas en esta manera es una cosa mucho más difícil que usar flexibilidad numérica, donde uno entiende relaciones entre los números y después el resto es simplemente aplicarlos en diversos contextos. Siguiente razón. Muchas veces los niños llegan al colegio a preescolar sin fundamentos de pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque nunca jugaron, porque nunca jugaron juegos de mesa,
nunca jugaron con bloques, nunca jugaron cartas, en general, no jugaron en la manera física. Acuérdense que los niños chiquitos aprenden a través de experiencia física. Eh, los videos de matemáticas o unas aplicaciones con unos juegos pueden ser muy lindos, muy atractivos, pero al final de cuentas no es una experiencia física. Entonces, no sirve tanto como un juego libre de los niños o un juego estructurado. Y finalmente, hay niños que empezaron a desarrollar unos vacíos conceptuales porque, por ejemplo, faltaban mucho en el colegio, porque estaban enfermos, porque estaban de viaje, o simplemente porque pasaba algo en la vida que no les dejaba prestar atención en clase. Entonces, finalmente estos niños terminan con unos vacíos que no les permiten seguir adelante. Desarrollar vacíos conceptuales es un poquito como desarrollar una carie en el diente. Al principio, nadie se da cuenta. Todo es invisible. Son unos procesos chiquiticos que con el tiempo se agrandan. Y la cosa es aún más difícil de identificar porque los niños empiezan a desarrollar unos mecanismos de defensa para que nadie se da cuenta que algo está andando mal. Por ejemplo, hay unos niños que simplemente empiezan a distraerse porque lo que está pasando en clase ya no tiene sentido. Entonces, ¿qué tanto uno puede aguantar esta cosa sin sentido? Pues uno se desconecta. Entonces, hay unos niños que empiezan a jugar con cositas, pero hay otros que son más disruptivos en la clase. Empiezan a conversar con amigos, empiezan a irse al baño, a la enfermería. Estos son los niños que profes muchas veces dicen, se distrae mucho, es perezoso o es grosero, cuando de verdad muchos de estos casos no es ni perezoso ni grosero. Simplemente ya lo que está pasando en la clase está tan difícil que simplemente se distrae, se desconecta. Esto se llama nivel de frustración. Y cuando uno llega al nivel de frustración, quiere desconectarse. Es un sistema de defensa. Hay otros niños que copian en la manera muy sutil. Nadie se da cuenta. Copian. Hay otros que merecen un premio Oscar por mejor actuación, porque aún no entienden ni un pepino, miran fijamente al profe. Y cuando el profe pregunta, ¿entiendes todo? Responden, sí, profe. Y cuando dice, tienen unas preguntas, dicen, no, todo está claro. ¿Y qué pasa con los niños más grandes? Pues los niños más grandes ya empiezan a expresar su frustración. Entonces de pronto pueden decir, es que este profesor me odia. O este profesor no sabe explicar bien. O yo odio las matemáticas. O no, yo no soy persona con cerebro matemático. Yo soy más bien artista. O para humanidades. Cuando de verdad, muchas veces, estos simplemente son unos síntomas de unas frustraciones matemáticas que ya están bien desarrolladas. Y nadie se puede dar cuenta que algo está mal, porque de verdad es un mecanismo de defensa. El niño no va a llegar a la casa para decir, mami, papi, yo creo que estoy desarrollando unos vacíos conceptuales de matemática y creo que necesito ayuda. Pues ningún niño va a decir esto. Ellos no entienden qué está pasando, están actuando en su propia manera. Tal cual, cuando pasa construyéndose una carie, pues nadie se da cuenta qué está pasando hasta que llega el dolor. ¿Y cuándo llega el dolor para los niños de primaria? Pues esto puede pasar en cualquier momento, depende del niño. Pero hay un momento que pasa mucho de este destalle, cuando todo explota. Y normalmente es un paso de tercero a cuarto de primaria. ¿Por qué? Porque
Hasta grado tercero es el tiempo donde se construye y solidifica sumas y restas. Y este pensamiento numérico flexible. Hasta este momento, si el niño tiene unos vacíos, pues con la ayuda de profesor, de pronto compañeros, puede llegar a las respuestas. Probablemente va a estar mucho más lento, le va a costar mucho más, pero llega a las respuestas. Entonces un adulto puede decir, no, 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 está bien, está bien. Pero entre grado tercero y cuarto aparece multiplicación. Y esto es tema totalmente distinto. Es un pensamiento multiplicativo. Y aquí se asume que los niños ya manejan perfectamente sumas y restas. ¿Y qué pasa si no? Entonces, cuando hablamos de multiplicación y queremos que los niños suman de la manera rápida y alguien no suma, ahí muchas veces, pues se estalla todo. Y aquí muchas veces sí se puede captar que algo está andando mal. Podemos hablar por un minuto más de otro tema muy importante, autoestima. Pues imagínense estar sentado varias horas semanales en una clase de matemáticas, una materia que se considera sinónimo de inteligencia. Entonces, estar sentado en la clase y saber que no se entiende ni un pepino. Además, adolescentes y preadolescentes que tanto se comparan con los otros, con sus compañeros, siempre desarrollan este imaginario de yo soy la única bruta, todo el mundo lo entiende, es que todo el mundo le va bien, yo soy la única que no entiende esto. Imagínense el daño que se causa para autoestima de uno, la manera de verse a mí mismo. Esto está horrible. Y aquí hemos llegado al punto final, donde uno tiene que pensar qué se puede hacer para ayudar. Pues creo que un punto más importante de todos es que los colegios deberían repensar la manera como están enseñando matemática a sus alumnos, porque muchos problemas se puede evitar ahí día a día simplemente cambiando la manera como enseñamos. Siguiente. Es muy importante la detección temprana de los vacíos. Así como cuando tenemos una carie, lo más rápido la cogemos, mejor. Al momento de detectar los vacíos, hay que actuar. Aquí los padres y los profesores tienen que sentarse y poner de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan de acción? Hacemos unos refuerzos en el colegio, niño va a trabajar con los padres, vamos a poner un tutor externo de unas clases privadas. ¿Qué hay que hacer? Aquí hay dos caminos por tomar. Número uno, no hacemos nada. Creo que aquí es muy obvio qué va a pasar adelante con el niño por los siguientes años escolares, ¿cierto? Y número dos, empezamos un tipo de intervención. En el caso que los papás deciden tomar unas tutorías, es muy importante que buscan un tutor que sabe construir la flexibilidad numérica. Porque ¿qué pasa muchas veces con las tutorías? El niño no entiende cómo hacer sumas y restas, se le olvidan y confunden los algoritmos que hace el tutor, le pone más algoritmos y más práctica. Pues esto no es la mejor manera de solucionar esto, ponerlo a practicar más de lo mismo. Entonces, muy importante es encontrar un profesor que sí sabe cómo hacerlo de la manera correcta. Finalmente, hay que tener paciencia. Es que los vacíos que se crearon por muchos años normalmente no se pueden solucionar en 2 o 3 sesiones de clases. Esto es un proceso que toma tiempo. Nos paramos, nos detenemos y nos devolvemos donde empezaron las dificultades y rellenamos los vacíos para que después el niño ya despegar y puede ir solo.
y puede disfrutar de las matemáticas y decir, amo esta materia. ¿Y qué pasó con María? María empezó las clases privadas para rellenar todos los vacíos. Había momentos difíciles donde todo el mundo perdía paciencia, donde ella tenía mucho temor que nunca va a alcanzar el resto del grupo. Sin embargo, después de 1 año y medio, al final de grado quinto, mejoró tanto que ya pudo cumplir con mayoría de los logros en su clase de matemática y se ganó un reconocimiento de su profesora y de los compañeros. Ella sigue con las clases todavía para fortalecer algunos procesos, pero espero que muy pronto se va a dar cuenta que ya no necesita ayuda de ningún tutor y espero que con el tiempo se va a dar cuenta que, bueno, matemática no está tan mala y francamente, pues matemática es una materia maravillosa. Y si se preguntan, bueno, ¿y cómo enseñar la flexibilidad matemáticas? Pues esto sería un excelente tema para el siguiente video. Hasta pronto. Chao.